Muy buenos días, iglesia. Qué gusto tenerlos nuevamente el día de hoy. Nuestro tercer domingo ya en casa, llevando el culto desde nuestras casas. Pero lo más lindo es que todos podemos estar conectados, que podemos estar ahí como familia, unidos. En este día especial damos gracias al Señor porque cada día es un día bueno, porque creemos que Dios lo hace. Creemos que las misericordias de Dios para con nosotros son nuevas cada mañana y creo que todos los que estamos aquí podemos disfrutar de la misericordia y de la gracia de Dios para con nosotros. Damos gracias al Señor por un día más de vida, por la bendición que nos da de poder venir ante su presencia con nuestro corazón, con todo lo que somos y diciéndole al Señor que hoy lo necesitamos más que ayer, que definitivamente nuestras vidas sin Él no tienen sentido, que tenemos hambre. Ahí donde tú estás, dile: Señor, yo tengo hambre y yo tengo sed de ti, quiero más de ti, reconozco mis debilidades, reconozco mis flaquezas, pero sé, Señor, que tu palabra dice que el débil diga fuerte soy, y hoy somos fuertes en ti, Señor. Gracias por estar ahí, mis amados, por estar conectados, porque siempre están ahí pendientes desde las 10 de la mañana, del domingo, del martes, del viernes. Gracias por estar ahí reportando su saludo, su comentario, por hacer parte de lo que nosotros aquí realizamos en esta sala, pero sentimos que estamos unidos todos allá con ustedes. Entonces, gracias por este domingo. Sabemos que hoy muchas iglesias se están reuniendo en sus casas, pero como hemos dicho, la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Entonces vamos a adorar al Señor. Hoy tenemos un culto también especial, que vamos a celebrar nuestra Santa Cena, mis amados. Si de pronto usted no alcanzó, vaya un momentico a su cocina, consiga un pancito, de pronto un juguito, algo que usted tenga, para que podamos hacer este acto tan hermoso y recordar que el Señor viene también por nosotros. Entonces usted tiene tiempito allá de que lo consiga, prepararlo para que lo podamos tener. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a colocar ante la presencia de Dios esta mañana. Que Dios nos siga hablando. Yo sé que Dios sigue hablando porque su palabra es viva y su palabra es eficaz, y siempre Dios habla en nuestras vidas y siempre Dios llega al corazón, aquello a lo cual nosotros necesitamos, porque ese es Dios que conoce todo lo de nosotros. Oremos al Señor en esta mañana. Si ustedes se pueden allá en casita poner de pie, disponerse para que podamos tributar culto ante el Señor, poder levantar sus manos, háganlo con libertad, porque Dios está con nosotros y porque Dios nos está observando en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, amado Señor, por este día que tú nos regalas. Señor, gracias porque hoy es un día nuevo. Es el día que tú has hecho, Señor. Nosotros nos alegraremos, Señor, en ti, Padre. Te damos gracias por vivir en nosotros. Gracias por cambiar nuestra vida. Gracias porque tú sigues trabajando en cada uno de nosotros. Señor, gracias porque creemos lo que dice tu palabra, que la obra que tú has empezado, Señor, tú la vas perfeccionando. Y eso lo estamos viendo en nosotros, Señor. En esta mañana queremos levantar nuestras manos delante de ti y decirte, Señor, que solamente tú eres Dios, que no hay otro Dios como tú, que eres el único Dios verdadero, al único Dios al cual adoramos y exaltamos. Señor, ante tu presencia, Dios, estamos en esta mañana, Señor, como iglesia. Señor, nos disponemos, Señor, para adorarte, Señor, para escucharte hablar, Señor. Gracias porque cada vez que abrimos tu palabra, Señor, esa palabra llega a lo más profundo de nuestro corazón, y gracias porque es vida para nosotros. Señor, gracias por mi hermano que está en casa, Señor, con su familia. Gracias, Dios, por la vida que tú le has dado. Gracias, Señor, porque hoy se dispone, Señor, para adorarte, Señor. Nada nos va a parar, Señor, el adorarte a ti, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, y que tú veas en nosotros esos verdaderos adoradores, Señor, que te buscan en espíritu y en verdad. Queremos, Señor, ser aprobados por ti, Señor. Por eso examina nuestro corazón,
corazón, Señor. Escudriña nuestro corazón, escudriña las intenciones de nuestro corazón, Señor, y corrige aquellas cosas, Señor amado, que sabes que necesitamos trabajar. Espíritu Santo, llena, Señor, cada casa, llena cada lugar, que la gloria tuya, Señor, Padre, se mueva, Señor, en cada vida. Señor, aquella persona, Padre, que hoy se levantó posiblemente enferma, Señor, que seas tú, Señor, trayendo sanidad sobre su cuerpo, Señor. Aquel que se levantó triste, aquel que se levantó, Padre, preocupado, con ansiedad, Señor. Dios, yo te pido, Señor, que la paz tuya venga al corazón de esas personas y que le alegres el corazón, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú eres el todo del hombre, Señor. Te damos gracias en esta mañana, alabamos tu nombre, Señor, te adoramos, Señor, con todo nuestro ser, Señor, te exaltamos, Señor, y es lo que queremos hacer, adorarte, Señor, porque solamente tú mereces toda adoración. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias porque tu amor, Señor, es incomparable, porque nadie nos amará, Señor, como tú lo haces, Señor. Amén. Te damos gracias, Dios, en este día, Señor, y queremos alabarte con todo el corazón, que haya fiesta en cada casa, Señor. Padre de la gloria, que nuestro gozo no depende, Señor, de las cosas externas, sino que nuestro gozo depende de nuestra relación contigo, Señor. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor con todo el gozo. Acompáñenos con sus palmas y vamos a glorificar el nombre de Dios. Sí, Señor. Gran Señor, que sombra tu grandeza, con solo hablar, sostienes la creación. Harás cumplir siempre todo.
porque tu palabra nos recuerda tu fidelidad. Señor, gracias porque tu palabra dice que aunque nosotros, Señor, muchas veces te seamos infieles, tú permaneces fiel para siempre, porque eres Dios, porque no te puedes negar a sí mismo, Señor. Gracias porque cada mañana, Señor, podemos ver cómo la fidelidad tuya, Señor, se manifiesta para con nosotros. La misericordia, la gracia, el perdón, la bondad, el amor, porque todas esas cosas, Señor, salen de ti, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres amor. Señor, gracias. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por estar ahí siempre para con nosotros, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos y queremos amarte. Queremos amarte con todo, Dios. Con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Y decirte, Señor, que hoy te necesitamos más que ayer. Ayer ya pasó. Hoy es un día, Señor, para clamar por tu gracia y por tu misericordia. Gracias porque tú conoces lo más íntimo de nuestro corazón, porque tú conoces lo más íntimo de nuestros pensamientos. Todo lo conoces, Señor, porque antes de que nuestras palabras salgan de nuestra boca, Señor, tú ya las conoces todas. Señor, que hoy puedas examinar nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, Dios. Te alabamos, Señor. Oh, Señor. Por sus llagas sano soy. Así es, Señor. Por su cruz soy libre soy. Por su sangre limpio soy. Somos libres por ti, Señor. La victoria
resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Gracias, Jesús. Gracias porque por medio de tu muerte hoy nosotros podemos tener vida eterna. Y por medio de lo que hiciste en la cruz del Calvario, hoy podemos tener libertad de venir ante el Padre y llamarle Abba, Padre. Hoy podemos venir directamente ante el trono de la gracia. Señor, gracias porque todo lo hiciste por amor a nosotros. Moriste en la cruz pensando en nosotros y no pensaste en ti, no miraste todo lo que sufrías porque no te importó sufrir. Lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu amor. Gracias porque nadie hará lo que tú has hecho por nosotros, Jesús. Nadie. Y hoy queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque hoy tenemos vida. Porque hoy tenemos tu gracia, porque hoy tenemos tu perdón, porque hoy podemos tener la misericordia tuya, Señor. Aleluya. Te adoramos en esta mañana, proclamamos que hay libertad, Dios, en cada casa, que la presencia tuya, que el Espíritu Santo está llenando cada corazón, que el Espíritu Santo está hablando a cada vida en esta mañana. Espíritu de Dios, llena, Señor, llena cada mente, llena cada corazón, Señor, y quita todo aquello que no es tuyo, todo pensamiento equivocado, quítalo de nosotros, toda intención equivocada, quítala de nosotros, Señor, y que podamos mirarte a ti, y que podamos contemplarte a ti, Señor. Gracias, porque tú nos diste ejemplo, Jesús, tú nos has dado, y hoy queremos, Señor amado, tener la mente de Cristo, tenerte a ti en nuestra vida, Señor. Hoy te necesitamos, Señor, más que ayer. Padre, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Hoy clamamos ante tu presencia, Señor, y te adoramos con todo nuestro corazón. Gracias te damos, Señor Dios, en esta mañana. Te exaltamos, Dios.
con todo lo que somos. Gracias, Padre de la gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Muy bien. Damos gracias al Señor por un día más de vida y vamos a permitir que Dios hable a nuestro corazón en esta mañana. Viene mi esposo, quien trae la palabra del Señor. Si quieres, un poquito más para acá. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga en esta mañana. Cantemos ese bello cántico que dice: cuando Dios da una palabra. Gloria a Dios. Sí, Señor. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando A creer en su palabra, a pesar de que en él hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. mi trabajo es mantener la calma. En lo duro de las circunstancias, el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Así es, Padre. Gracias por este día que tú nos regalas, porque este es un día nuevo, Señor. Así es, Señor. Gracias. Estamos agradecidos contigo, Señor, por la vida que nos das. Amén, Señor. Gracias por cada persona que a esta hora, Señor, está conectada, unidos, Señor, para tributar adoración Sí, sí. y tributar alabanza a ti, Muchas Señor. gracias, te damos. Te adoramos en este día, Padre, y te exaltamos. En medio, Señor, de las circunstancias que vivimos a nivel nacional, a nivel global,
Tú tienes el señorío, tú tienes el poder. Gracias. Y creemos que solo tú eres Dios, no hay otro como tú, Señor. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y por eso, Señor, te adoramos en esta mañana. En este día, Señor, Gracias. que estamos comenzando lo que se ha denominado como la Semana Santa. Una semana, Señor, que nos recuerda tu venida a la tierra, pero tu ida a la cruz del Calvario para morir por nosotros en la cruz, Señor. Esta semana atípica, Señor, porque tal vez es la primera vez en la historia, Señor, de la humanidad en que más de la mitad del mundo hoy está en sus casas, Señor. Más de la mitad, casi 4.000 millones de personas, Señor, esta semana estarán confinadas en sus hogares, en sus casas, Señor. Que en esta semana, Señor, que comenzamos hoy, muchas vidas, Padre, lleguen al conocimiento tuyo. Que la luz del Evangelio, Señor, ilumine sus corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que esta sea una semana de salvación. Que esta sea una semana de arrepentimiento para acercarse a ti, Señor. Que esta sea una semana en la que millones de personas en el mundo, antes que morir por un virus, vivan, Señor, por tu sangre preciosa. Vivan por tu sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, Señor. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo cordial para todos y vamos a cantar esa canción que cantamos en la iglesia. No hay un saludo más grande, más lindo que el saludo del cristiano. Porque yo creo que en la casa sí nos podemos saludar, ¿cierto? Amén. Entonces cantémoslo, como ha sido habitual durante varios domingos en la iglesia, cantemos este bello cántico. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y se dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Un saludo cordial para todas las personas que están conectadas a esta hora. De una manera especial a quienes están conectados fuera del país. Estaba mirando ahora. Hay personas conectadas en Estados Unidos, en México, en Paraguay, en Bucaramanga también, en la costa, en diferentes lugares de Colombia y fuera del país, a donde quiera que usted nos ve. Un abrazo y un saludo cordial. Y vamos a meditar en la palabra hoy para terminar esta serie que la he titulado ¿Cómo enfrentar este tiempo? ¿Cómo enfrentar este tiempo? Realidades y reacciones de un discípulo. Y hemos estado mirando Mateo capítulo número 24, en donde Jesús responde a sus discípulos sobre qué marcará su regreso y el fin del mundo, dándoles a conocer unas señales y unas advertencias. Por eso, cuando Jesús habla de las realidades ahí en Mateo capítulo número 24, habló de algunas realidades que tiene y que tendría que enfrentar el discípulo. En el versículo 4, engaño.
En los versículos 6 al 8, dolor. En el versículo 9 y 10, odio por el Evangelio. En el versículo 11, proliferación de la falsa doctrina. En el versículo 12, en su primera parte, abundancia de la inmoralidad y crecimiento del pecado. En el versículo número 12, en su parte B, el enfriamiento del amor por causa de la maldad. Pero también en el versículo 14 aparece una realidad y una respuesta de parte de Jesús, y es el aumento de la predicación. Porque dice en el versículo número 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esas son realidades que Jesús habló a sus discípulos y que hoy la palabra del Señor obviamente nos habla también a nosotros. Y frente a esas realidades estamos mirando las reacciones que debe tener un discípulo frente a esas realidades. Y la semana pasada veíamos dos reacciones. La primera de ellas, conocimiento. En el versículo número 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Miren que nadie los engañe. Y para uno no ser engañado, pues necesita tener el conocimiento, y en este caso el conocimiento bíblico, el conocimiento de la palabra de Dios. En esta época se están levantando muchas voces. Dice Jesús, el mismo Jesús dijo que se levantarían falsos maestros y falsos cristos. Y esa palabra Cristo es la palabra ungido. Se levantarían falsos maestros y falsos ungidos. Entonces necesitamos, la reacción que debemos tener como discípulos es la de tener conocimiento, el conocimiento de la palabra del Señor. La segunda reacción que veíamos hace 8 días, versículo número 6, dice, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces hablábamos de la confianza. Como dice la Nueva Traducción Viviente, no se dejen llevar por el pánico. No se dejen llevar por el pánico. ¿Qué es lo que está viviendo el mundo hoy? ¿Qué es lo que está viviendo la sociedad en este tiempo? Un pánico global, un pánico generalizado, pero Jesús, a diferencia de lo que nosotros estamos viviendo hoy, en ese versículo 6, no dice, y oirán de guerras y rumores de guerra. Miren que deben turbarse, miren que deben preocuparse, miren que deben dejarse llevar por el pánico, porque será natural que haya pánico, sino que por el contrario Jesús lo que dice es, no se dejen llevar por el pánico, es decir, tengan confianza. ¿Y confianza en quién? En confianza en el mismo Señor Jesús. Y esa creo que es nuestra reacción frente a la realidad que nosotros estamos viviendo. Y vamos a mirar en esta hora dos reacciones más que el texto nos presenta. Dos reacciones del discípulo frente a las realidades que estamos enfrentando. La primera entonces es conocimiento, la segunda es confianza y la tercera es constancia. Constancia. En el versículo número 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que Jesús está diciendo a los discípulos es, no se dejen desviar
de la meta. ¿Cuál es su meta y cuál es nuestra meta como discípulos? Nosotros como discípulos de Jesús tenemos una meta, y nuestra meta no es solo vivir, nuestra meta no es solo subsistir, nuestra meta no es solo trabajar, nuestra meta no es solo comer, sino creo que Jesús a los discípulos les propone algo más allá. Jesús a los discípulos les propone una meta importante, una meta trascendente. Y por eso lo que Jesús en ese versículo número 13 está hablando, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y entonces, constancia porque hay una meta trascendente. Y en ese versículo 13 nos dice cuál es la meta del discípulo. Y ahí dice que la meta del discípulo es la salvación. Y creo que en este día, mis amados, eso para nosotros en medio de tan malas noticias a nivel global, a nivel mundial, se vuelve una buena noticia. Y no solo una buena noticia, se vuelve la mejor de las noticias. Y es que nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos. Y aquí quiero hacerle una pregunta a usted que está mirando en esta hora. ¿Es usted salvo? ¿Tiene usted la seguridad en su corazón que es una persona salva? ¿Tiene usted la paz en su corazón? Que si el Señor viniera hoy por nosotros como iglesia, ¿usted se iría con Jesús, como dice la palabra del Señor? Si muriera, ya fuera por el coronavirus o por cualquier otra cosa. A mí me llama mucho la atención que en Colombia, anualmente 48,000 personas mueren anualmente. Divida usted 48,000 en 365 días y se va a dar cuenta que es una muy buena cantidad de personas que diariamente están muriendo en el país. Y no necesariamente de COVID-19, personas que están muriendo de cáncer, de un infarto, personas que mueren por accidentes, aunque bueno, en estos días no hay tantos accidentes o hay muy pocos accidentes. Entonces el índice de mortalidad en este momento baja por esas áreas. Pero las personas siguen muriendo. Las personas siguen muriendo todos los días en el mundo, y no propiamente o no solamente por el COVID-19. Entonces, si el Señor viniera por nosotros como iglesia, o el Señor les llamara a su presencia de alguna forma, de alguna manera, ¿usted tiene la convicción que es salvo? ¿Usted tiene la convicción que esa es la meta? La salvación del alma, la salvación de nuestro ser. ¿Usted es consciente de eso? La palabra dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu quien da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si usted en esta hora dice, pues la verdad yo no tengo la convicción, la verdad yo no tengo la claridad o no tengo la conciencia de la salvación, hoy es un día importante. Hoy es un día importante para que usted le diga al Señor, Señor, yo necesito la salvación. Yo necesito recibirte como mi Salvador. Yo necesito recibirte como mi Señor. Y que si tú vinieras por la iglesia o me llamaras por medio de la muerte a tu presencia, Señor, yo pueda ser salvo. Porque mire, la constancia es que no podemos dejarnos desviar de la meta. Ayer estaba escuchando un diálogo entre algunos teólogos, entre 3 teólogos, un diálogo interesante sobre esta pandemia y dónde está Dios en medio de esta pandemia. Era la pregunta que estaban haciendo con estos teólogos. ¿Y dónde está Dios? Y fue bien interesante porque uno de ellos decía,
que indefectiblemente el que tiene a Cristo en el corazón no solo enfrenta una circunstancia como la que nosotros estamos viviendo hoy, sino que aún enfrenta la misma muerte de manera diferente a como la enfrenta el que no tiene la salvación de Cristo. Si alguno de ustedes ha leído El mártir de las catacumbas, es más, le invito para que lo lea. Esta es una bonita oportunidad para leer ese libro, El mártir de las catacumbas. Y recuerden que en ese libro la persona, y no quiero dañarles la lectura ni el final del libro, pero la persona se convierte al Señor, la persona que habla allí y que escribe dice que él, siendo perseguidor de los cristianos, empieza a inquietarse por qué el creyente, por qué el cristiano que era llevado al circo romano para ser dañado, para ser destruido por los leones, morían de forma diferente. Y esto a él comenzó a llamarles la atención. ¿Por qué estos cristianos mueren de rodillas? ¿Por qué estos cristianos mueren levantando sus manos? ¿Por qué estos cristianos yo los veo que antes que las fieras los devoren, hay una sonrisa en su rostro, hay unas manos levantadas al cielo, hay cánticos en su boca? ¿Por qué en lugar de estar llenos de angustia, mueren con gozo, con alegría? Y esa actitud, esa situación de los cristianos fue lo que le llamó tanto la atención que entregó su vida a Jesús. Después de ser un perseguidor, tiene un encuentro con Jesús, va y los busca allá en las catacumbas y ellos, llenos de temor, le testifican de cómo Jesús estaba en sus corazones. Por eso es que definitivamente, mis amados, si algo, una reacción que debe tener el discípulo de hoy es constancia. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque no todo es la vida en esta tierra y no todo termina con la muerte. Entonces, ¿sabe cómo se llama eso? Que nosotros no somos como los otros, que no tienen esperanza, sino que nosotros tenemos esperanza. Y esa palabra esperanza es la palabra esperar. Esperar, la esperanza es esperar. Y creo que nosotros, con todo lo que estamos viendo en el mundo hoy, todo lo que estamos viendo de las propuestas de un gobierno mundial, miren lo que está sucediendo en la China. En la China están haciéndole seguimiento a las personas por medio del chip del celular. Mire, ¿sabe cómo están controlando a las personas? Por el celular, por medio del celular. A través del chip del celular están sabiendo si una persona está contagiada o no. Están sabiendo si una persona está guardando la cuarentena o no. Si está en casa, si está fuera de casa. A través del celular le están haciendo el seguimiento a la persona. Cuando estamos hablando de una economía global afectada, cuando estamos viendo todo lo que se está hablando en el mundo hoy, ¿sabe qué es lo que nos dice a nosotros como discípulos? ¿Y cuál debe ser nuestra reacción ante esa realidad? Una reacción de constancia por medio de la esperanza. Y esa palabra que dice allí en el versículo número 13, mas el que persevere. Esa palabra perseverar es la palabra griega hupomeno, hupomeno. Y esa palabra hupomeno significa permanecer debajo, significa soportar. Y esa palabra hupomeno es la raíz de la que de allí viene la palabra paciencia. Es decir, perseverar es tener paciencia. Pero algo que es interesante de esta palabra hupomeno es que es no solo esperar por esperar, sino esperar con alegría, esperar con gozo. Miren, mis amados,
La reacción de un discípulo frente a la realidad que estamos viviendo hoy y que estamos viviendo en el mundo debe ser una reacción de esperanza que le lleva a la constancia, pero con gozo, con alegría. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque si alguien debe entender, leer los tiempos, discernir los tiempos, saber qué es lo que está pasando hoy en el mundo, no son los científicos, no son los virólogos, no son los médicos, no es la ciencia, no es el economista, no es el político, no. ¿Sabe quién es? Quien conoce y debe conocer e interpretar los tiempos de hoy, el discípulo de Jesús. Por eso todo este capítulo 24 es la respuesta de lo que Jesús les dice a sus discípulos frente a la pregunta: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús no les respondió con 2 piedras en la mano a sus discípulos. Jesús no les dijo: ustedes no tienen por qué preocuparse de saber eso, sino que es interesante que frente a la pregunta de los discípulos, Jesús les respondió, y es todo lo que nosotros estamos meditando en esta serie de cómo enfrentar estos tiempos. Por eso, mis amados, es natural que en usted como discípulo haya posiblemente temor, en usted como discípulo haya preocupación, en usted como discípulo, como persona, haya situaciones naturales como ser humano, como Jesús las vivió. Pero algo que nos edifica y algo que nos debe fundamentar en este día, viviendo esta realidad, mis amados, es que el Señor nos habló de esa realidad, pero también nos invitó a que tengamos constancia, a que tengamos paciencia. Y esa palabra hupomeno, de perseverar, es también la connotación de capacidad de sufrir sin reacciones indebidas. Esa connotación también la tiene, o esa definición, la palabra perseverar, de hupomeno. Es soportar, es permanecer debajo, es tener paciencia, pero es esa capacidad de sufrir sin reacciones indebidas. Y creo firmemente, mis amados, que esa constancia la produce también en el discípulo la presencia del Espíritu Santo. Cuando la palabra habla del fruto del Espíritu, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahí aparece la palabra paciencia, capacidad de sufrir sin reacciones indebidas. Entonces, mis amados, esta es una tercera reacción de un discípulo frente a las realidades de hoy, y es la constancia. Nosotros, ni ustedes ni nosotros acá sabemos qué nos va a deparar el futuro. Las proyecciones mundiales, las proyecciones globales no son alentadoras, no son alentadoras. Se estima que más o menos un 40% de las personas van a perder sus trabajos, que la economía va a necesitar de mucho tiempo o de un buen tiempo para recuperarse en los países, y cada país reaccionará de forma diferente dependiendo de su propia dinámica interna. Esto que va a traer desempleo, esto que va a traer hambre, pobreza, miseria, problemas sociales y muchas otras cosas más para las que no estábamos preparados. Creo que ninguna sociedad del mundo estaba preparada para lo que estamos viviendo y para lo que se puede venir.
Nosotros como discípulos no estábamos preparados, pero sí estábamos advertidos. Pero no estábamos preparados, sí estábamos advertidos y sí estamos equipados. Y ese equipamiento nos lo da la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones y la compañía de la palabra de Dios en nuestras manos. Es la bendición que nosotros tenemos. Por eso el discípulo, indefectiblemente amado, tiene que reaccionar diferente ante las realidades del mundo actual. ¿Cómo necesitamos reaccionar? Con conocimiento, con confianza, pero también con constancia. Si usted se pone a mirar solo lo que dicen las noticias, si usted se pone a mirar solo las proyecciones, si usted se pone a mirar solo a su alrededor, mis amados, se va a deprimir, se va a deprimir, se va a llenar de mucha ansiedad y hasta se puede enfermar. Pero por eso la palabra del Señor, cuando nos habla y cuando Jesús allí en ese versículo 13 dice: mas el que persevere, mas el que tenga paciencia, algo que el discípulo de Jesús hoy va a necesitar más que nunca, ¿sabe cómo se llama? Paciencia. Y la paciencia la da el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Como fruto del Espíritu también. Capacidad de sufrir sin reacciones indebidas. ¿Y qué es lo que nos permite tener esa constancia? ¿Qué es lo que nos permite perseverar? ¿Y qué es lo que nos permite tener esa paciencia? Que hay una meta. Y esa meta es encontrarnos con Jesús un día cara a cara. El apóstol Pablo dice que si Jesús no resucitó y los muertos no resucitan, nosotros como discípulos de Jesús somos las personas más dignas de lástima. Y dice Pablo, porque si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Del COVID-19 o de cualquier cosa, mañana moriremos. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo con eso? Que si no hay un más allá, si no hay una meta, si no hay una resurrección, si no hay una cita con Jesús en la agenda del discípulo, todo terminaría con la muerte. Entonces, por eso Pablo, cuando dice comamos y bebamos, lo que está diciendo es disfrutemos la vida, hagamos con nuestra vida lo que queramos, porque al fin de cuentas todo termina con la muerte. Pero como discípulos sabemos que no es así, sino que hay un más allá. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese será salvo. Y creo que esa es la confianza que nosotros tenemos y la esperanza que nosotros tenemos. En Italia hay preocupación hoy porque han muerto muchos sacerdotes y han muerto muchos pastores. Muchos entre comillas. Pero ayer estaba escuchando sobre esta preocupación. ¿Sabe por qué? Porque tras de que habían pocos pastores, porque usted sabe que la comunidad europea, toda Europa, pasó de ser una sociedad hace 2 siglos atrás, de 2 y 3 siglos atrás, de ser una sociedad cristiana, pasó a ser secular, y después de ser secular pasó a ser atea. Y por eso las iglesias en Europa se volvieron museos.
Las iglesias en Europa se volvieron tabernas y discotecas. Y la fe, allí ha quedado algo de la fe. Y ha habido iglesias, de pronto no muy grandes, pero hay pastores. Y varios de ellos han muerto en este tiempo, en estos días. Hay una preocupación en Europa, decía uno de estos teólogos ayer. ¿Y sabe cuál es la preocupación? Que la iglesia se está quedando sin pastores. Y ahora cuando pase esta pandemia en países como España, como Italia, ¿quién va a pastorear la iglesia? Que el Señor tenga misericordia. Mire que hasta eso se está volviendo, pensaba yo ayer escuchando a estos teólogos, como un campo de acción misionero para la iglesia latinoamericana. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia. Pero miren, mis amados, esta reacción, esta tercera reacción del discípulo, la constancia, paciencia, esperanza, capacidad de sufrir sin reacciones indebidas. Y aparece una última reacción que yo encuentro en este capítulo, la reacción de un discípulo frente a la realidad, y es conciencia. No conciencia, sino conciencia. Conciencia. Necesitamos reaccionar con conciencia. ¿Y cuál es la conciencia? Versículo número 14. Y será predicado este evangelio del reino de Dios. ¿En dónde? Dice, en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso que estamos leyendo fue dicho por Jesús, fue dicho por quien conoce todo, fue dicho por quien sabe todo, y como respuesta a la pregunta de sus discípulos. Y cuando hablo de conciencia, lo que el discípulo de hoy necesitamos entender es la importancia de la predicación. La importancia de la predicación. En esta semana estaba mirando un Instagram Live de una persona que estaba hablando entre dos adoradores, y uno de ellos estaba hablando del Señor, y me llamó la atención porque en los comentarios que escribe la gente que estaba viendo este Instagram Live entre Alex Campo y Juan Muñoz, mi sobrino, y me llamó la atención porque allí estaban escribiendo las personas, y varios de los comentarios fue el siguiente: yo estaba apartado de Dios, pero ahora en medio de esta circunstancia he decidido volver a Dios. Yo estaba resentido, yo estaba alejado, yo me había apartado del Señor, pero en esta circunstancia he decidido volver a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Varios comentarios, leyendo allí eso me llamó la atención. Mis amados, como discípulos de Jesús, usted que me está mirando, usted que está allí conectado, que va luego a mirar esta grabación, necesitamos entender que este es un sentido de urgencia. Este tiempo hay sentido de urgencia. Y el sentido de urgencia no es buscar la leche. El sentido de urgencia no es buscar el arroz. El sentido de urgencia no es buscar la papa, no es buscar la comida. Sí, hay que comer. Pero el sentido de urgencia del discípulo de Jesús hoy es la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente? Y eso es algo que a mí me duele como creyente, como discípulo, pero también como pastor. ¿Cuánta gente hoy está muriendo en los Estados Unidos? Ayer murieron más de 1000 personas
en Nueva York y en otros lugares de los Estados Unidos. Antes de ayer, el viernes, hubo récord de muertes, ni siquiera en China, en los Estados Unidos. 1,700 personas murieron en un solo día en los Estados Unidos. Y sigue agrandándose ese problema en países como Brasil, como aquí nomás en Ecuador hemos sido testigos desde las noticias, cómo las personas están siendo tiradas a las calles porque no hay cómo sepultarlas o cómo incinerarlas. Y eso digo, ¡ay! Tanto dolor, tanta angustia que estamos viviendo. Pastor, no nos cuente de esas cosas porque nos afligen. No, eso no puede quitarnos el sentido de conciencia que como discípulos debemos de tener. Y el sentido de conciencia es cuántas personas hoy en el mundo entero están muriendo sin Cristo. ¿Cuántas personas están partiendo de este mundo solo a mañana encontrarse cara a cara con Jesús, pero para un juicio, para un juicio? Por eso, como creyentes, amados, usted que es un discípulo, esta es una oportunidad para hablarle al familiar. Yo he quedado un poco preocupado porque en esta época hay mucha gente que tiene el espíritu de Faraón. ¿Sabe cuál es el espíritu de Faraón? Tenerle miedo a las plagas, pero no tenerle temor a Dios. Faraón tenía esa actitud frente a las plagas. Le tenía miedo a las plagas, pero no le tenía temor a Dios. Y yo creo que mucha gente está tomando la misma actitud en este tiempo de Faraón. Le tiene solo miedo al COVID-19, pero no le tiene temor a Dios. Y esta es una oportunidad, como yo les decía ahora, que como pastor, desde mi responsabilidad pastoral, he visto a mucha gente que se lo puede pasar todo el día en las redes sociales, todo el día mirando videos, todo el día mirando series en Netflix. Eso, un discípulo que hace eso, ay pastor, ya se puso legalista. Claro, usted puede mirar una película en Netflix. Usted puede mirar una serie de Netflix, al fin de cuentas usted es libre de hacer lo que quiera, pero un discípulo de Jesús en esta época que tenga conciencia, la reacción desde la conciencia no va a ser todo el día mirando películas de Netflix, no va a ser mirarse la más cantidad de series que pueda mirar, pegado a las redes sociales, poniendo cualquier cantidad de noticias falsas y haciendo cadenas de noticias falsas sin corroborar la fuente de esa noticia. ¿Sabe qué es lo que deja ver? Es un discípulo que no tiene conciencia. Que no tiene conciencia. Este es tiempo para jugar, sí, se puede jugar. Es tiempo para ver televisión, se puede ver televisión, pero un discípulo de Jesús frente a la realidad que vive el mundo hoy necesita reaccionar con conciencia, la conciencia de la predicación, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. Si alguien necesita levantar el testimonio, porque es quien lo tiene, es la iglesia del Señor. Nosotros necesitamos usar las redes para predicar, necesitamos usar las redes para hablar a alguien de Cristo, necesitamos llamar a alguien para decirle arrepiéntase porque Jesús está a las puertas. Pero eso solo lo vamos a hacer si como discípulos vamos a tener conciencia de lo que Jesús está hablando. Mire lo que dice allí en el capítulo anterior, versículo 37, capítulo 23, versículo 37. Es la antesala de este capítulo 24, es el contexto inmediato. Dice Jesús, Jerusalén, y mire que está con signos de admiración. O sea que Jesús no dijo Jerusalén, Jerusalén, no. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. No quisiste. Mis amados, no quisiste. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer como nosotros como discípulos? Predicar. Jesús dice, prediquen el evangelio del reino, este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál debe ser nuestra conciencia hoy más que nunca? Y a mí me ha llamado tanto la atención lo que estamos viviendo, porque muchas de estas cosas yo las prediqué durante las series comenzando este año. Yo creo, he reflexionado en estos días sobre eso, y yo creo que el Señor, que todos lo sabe, nos estaba preparando como iglesia, nos estaba preparando como sus discípulos. El sentido de urgencia, creo que esa es una de las series, sentido de urgencia. Oiga, predicando sentido de urgencia cuando no había el coronavirus, por allá como por enero o comienzos de febrero, cuando hasta ahora estaba empezando a sonar, sentido de urgencia. Y creo que hoy esa palabra cobra más vigencia y más vigor que nunca, sentido de urgencia. Hoy un discípulo de Jesús ante la realidad necesita reaccionar con sentido de urgencia. Su conciencia debe ser sentido de urgencia, porque Jesús dijo, prediquen. Miren, mis amados, que Jesús aquí nos está dejando un ejemplo y una palabra de consuelo. Y recuerdan los de la iglesia cuando prediqué sobre la parábola del sembrador. ¿Qué era lo que hacía el sembrador? Tomar la semilla, tirarla, y la tiró en 4 tipos de tierra, y solo en una dio fruto. Y eso es lo que el Señor a nosotros como discípulos nos llama hoy, para que tengamos conciencia del momento en el que estamos viviendo, del momento en el que el mundo está enfrentando. Conciencia de la importancia de la predicación de este evangelio. Yo me hacía una pregunta, y junto con mi esposa nos hacíamos una reflexión en estos días. ¿Y a dónde cabe la teología de la prosperidad en este tiempo? ¿Y a dónde quedan los predicadores de la teología de la prosperidad y de la superfe en este tiempo? Su teología tendrá que ser probada por un coronavirus. Su teología de la superfe y la teología de la prosperidad está siendo confrontada por una pandemia mundial. ¿A dónde queda la teología de la prosperidad? Por eso a mí me llama la atención cuando Jesús dice, y será predicado, no dice el evangelio. Si usted mira con detenimiento el versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Jesús quiso predicarle el evangelio del reino a Jerusalén. Y por eso, ¿qué fue lo que dice Jesús que sucedió? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como discípulos desde la conciencia? No dejar de predicar, como dice la palabra. Prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Prediquen, como dice otra versión, quieran o no quieran escuchar. A nosotros no nos corresponde convencer a la gente, ni a nosotros nos corresponde convertir a la gente. Esa es tarea del corazón de la persona, pero también de la obra del Espíritu Santo de Dios en las personas. Pero la conciencia que nosotros debemos de tener como discípulos es la de predicar la palabra del Señor. Predicar la palabra del Señor.
Yo he sentido en mi corazón, yo creo que eso va a suceder, que después de esta pandemia se va a levantar un gran avivamiento en el mundo, en la iglesia del Señor. Se va a levantar un avivamiento, pero no se levantará un avivamiento desde la teología de la prosperidad. No se levantará un avivamiento desde la teología de la superfe. No se levantará el avivamiento desde la predicación del masaje, sino del mensaje de la palabra de Dios. Mensaje de arrepiéntanse. No sabemos, eso no lo sabe sino Dios. No lo sabe sino el Señor. Pero podemos estar a portas, y digo aquí supuestamente, ante el último gran avivamiento del mundo. El último. Me atrevería yo a pensar eso. Podemos estar a puertas del último. Del último. Y por eso, en estos días, coloqué en mi Facebook un versículo de Ezequiel. Porque muchas preguntas, o una de las preguntas que ha salido en este tiempo, ¿y dónde está Dios? Y por eso en ese pasaje de Ezequiel dice que Dios no se complace. Dice así: ¿acaso me complazco yo en la muerte del malvado? No. Sino que si el malvado se arrepiente, el malvado vivirá. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo en este tiempo? Y cómo yo leo este tiempo en el mundo. Este es un tiempo de gracia de Dios. Y este es un tiempo de misericordia de Dios. La misericordia es no dar lo merecido. La gracia es dar lo inmerecido. Yo creo que este es un tiempo de gracia de Dios. Pero cuando usted mira la palabra del Señor, usted encuentra que dentro del carácter de Dios hay tres facetas del carácter de Dios: la misericordia, la gracia y la justicia. La misericordia es no dar lo merecido, la gracia dar lo inmerecido y la justicia dar lo merecido. Y yo creo que el mundo hoy está viviendo un tiempo de gracia, de dar lo inmerecido. Pero la palabra habla de un fin, porque dice: y entonces vendrá un fin. Créalo o no usted, créanlo o no el mundo, Jesús dijo que vendrá el fin. No sabemos cuándo y no sabemos cómo, pero si Jesús lo dijo, el fin vendrá. El fin llegará. Y entonces ahí ya no habrá misericordia, ahí ya no habrá gracia, sino que ahí ya habrá justicia. Justicia. Y dice la palabra que cada uno de nosotros tendremos que encontrarnos con Jesús cara a cara para rendir cuentas de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. La Biblia nos enseña, porque Jesús lo dice, que la semilla cuando es sembrada, la semilla cuando es tirada, la palabra cuando es predicada, es una semilla que al ser sembrada produce dos cosechas. Produce dos cosechas: salvación o condenación. La misma semilla producirá dos cosechas: salvación o condenación. Mire lo que dice, versículo 37, el contexto inmediato del texto 24 de Mateo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Jesús le estaba diciendo a Jerusalén: te tiré la semilla,
planté la semilla, prediqué el evangelio y lo único que recibí fue persecución. Ahora me voy a terminar la tarea que me fue encomendada por el Padre. Pero mire lo que emite Jesús. Un juicio. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mis amados, realidades y reacciones de un discípulo. Jesús habló de las realidades, pero también nos habló de estas 4 reacciones. ¿Cómo debemos reaccionar frente a la realidad de hoy? Con conocimiento, con confianza, con constancia y con conciencia. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude como discípulos. Pero que también nosotros como discípulos pongamos nuestra parte. Pongamos nuestra parte. Es nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. ¿Cómo está usted viviendo este tiempo como discípulo de Jesús? ¿De forma inadvertida? ¿De forma liviana? ¿Sin conciencia? Yo le llamo a eso la conciencia de un discípulo. La conciencia de un discípulo. Hoy un discípulo debe tener conciencia de discípulo. Predicar el evangelio. Porque antes del fin será predicado a todo el mundo. ¿Acaso usted y yo sabemos si estamos a puertas del fin? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estamos viviendo tiempos difíciles. Y que los que vengan o vendrán pueden ser aún más difíciles. Pueden ser más difíciles. Pero el Señor dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así como les propuse, hoy vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a tomar la cena del Señor. Esta cena tiene una connotación especial. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo. Es la primera vez que tomamos la cena así. Yo no sé si será la primera vez en la historia del mundo. Creo que sí. Porque hasta esta época, en este tiempo, es que tenemos la posibilidad de estar interconectados con tantas personas. Antes, años atrás, no era posible. Yo creo que esta es la primera vez desde hace 2000 años atrás. Me atrevo a decirlo, que es la primera vez en 2000 años, desde que Jesús vino a la tierra, murió y resucitó, que la iglesia toma la cena del Señor como la estamos tomando muchas iglesias hoy, o la iglesia del Señor en el mundo. Por eso, esta cena del Señor hoy tiene esa connotación inédita. Pero también tiene una segunda connotación. Estamos comenzando hoy la Semana Santa. Creo yo que también es la primera vez que en el mundo entero la gente va a estar en su casa en Semana Santa. Solo algunos indisciplinados que se fueron en la madrugada para las fincas y las ciudades. Pero creo que es la primera vez
que hoy las familias van a estar en sus casas en Semana Santa. Curioso. Pero usted que preparó allí su cena del Señor, ¿qué connotación tiene la cena del Señor? Lucas capítulo 22, versículo número 14. Dice: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa Jesús y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. La cena del Señor, como Jesús lo dijo y como Pablo lo recuerda en Corintios, dice Jesús: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Y hoy, 2000 años después, en nuestras casas, como iglesia, estamos haciendo esto en memoria del Señor. Y ese hagan esto en memoria es: hagan memoria, recuerden. Y por eso la cena del Señor hoy nos está recordando con el pan y con el vino o el jugo, lo que usted tenga allí por la circunstancia. Nos está recordando que hace 2000 años atrás, con el pan, recordamos que Jesús entregó su vida por nosotros, que Jesús entregó su cuerpo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que estaba tan mal que no fue capaz de cargar el palo, el travesaño con el que iba a ser crucificado. Ya no tenía fuerzas, producto del maltrato, de los golpes, del abuso al que fue sometido. Pero dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades y Él llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Y dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Curados sabe de qué? Del peor virus que puede tocar a un ser humano: el pecado. Hemos sido curados del pecado. Hemos sido sanados, curados y liberados del gobierno y de la autoridad del pecado. Y por eso dice la palabra que ella no se enseñoreará
más de nosotros. Pero también la palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Esta es una oportunidad para que como iglesia y como discípulos del Señor podamos clamar la protección de Dios, la protección de Jesús sobre nuestras vidas. La protección, la sanidad, la restauración. Pero también esta copa, este jugo de vid, nos recuerda la sangre de Cristo. Porque dice la palabra que Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Porque sin derramamiento no hay remisión de pecados. Esta copa, este jugo de vid, de uva, nos recuerda hoy que la sangre de Cristo fue derramada para perdón de nuestros pecados. Y por eso hoy damos gracias al Señor porque hemos sido perdonados. Y si usted en esta hora reconoce que ha estado alejado de Dios, si usted en esta hora reconoce que estuvo jugando con Dios, si usted en esta hora reconoce que estuvo apartado del Señor por la circunstancia que haya sido, pero toda esta circunstancia ha sido un campanazo del cielo para llamar su atención, dígale al Señor: Señor, perdóname, perdona mis pecados, me arrepiento de todo corazón, te pido que tu sangre preciosa limpie mis pecados en este día. Señor, perdóname, perdóname lo que he hecho mal y perdóname lo que no he hecho bien, Señor. Perdóname por estar alejado de ti. Perdóname por jugar a la religión. Perdóname por tener una vida doble. Perdóname por no consagrarme a ti. Pero Señor, que este arrepentimiento y esta consagración de hoy no sea por miedo a un virus, que sea por amor a ti, que sea por reconocimiento a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, para perdonarme y darme vida y salvación, Señor. Gracias te damos, Señor, en este día, por la bendición de poder tomar la cena como familia y como familia de la fe. Gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque la sangre del Cordero que fue puesta en los dinteles de la casa guardó al pueblo de Israel de la muerte del primogénito. Y en ninguna casa del pueblo de Israel hubo llanto. Y en ninguna casa del pueblo de Israel ningún primogénito murió. La muerte lo tocó. Porque la sangre del Cordero estaba allí presente. Y cuando la muerte pasó por esa casa, se dio cuenta que estaba la sangre del Cordero, representación de Cristo, tipología de Cristo. Pero cuando llegó a la casa del egipcio y la sangre no estaba, la muerte tocó y la muerte hizo estragos. Señor, en esta mañana al tomar la cena, también creemos en tu protección. También creemos en tu cuidado, Señor. Está nuestra confianza en ti. Bendice la iglesia, Señor. Guarda la iglesia.
Hoy oro, Señor, al tomar esta cena de una forma especial, por nuestros hermanos de la iglesia mayores de edad. Hoy oro, Señor, por nuestros hermanos que tienen enfermedades de base. Hoy oro por los niños, Señor. Hoy oro por las personas de la iglesia, Señor, que la ciencia ha dicho que son personas vulnerables por su condición frente al virus. Oro, Señor, para que hoy la sangre de Cristo, que así como fue puesta en el dintel de esa casa y la muerte no pudo entrar a esa casa, yo creo que la muerte no entrará a ninguna casa de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, la muerte no tocará a ningún hermano de la iglesia. Padre, yo te lo pido en esta hora y lo creo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias por tu perdón. Gracias por tu protección. En el nombre de Jesús. Bendice estos elementos, Señor, que hoy representan tu cuerpo y hoy representan tu sangre, Señor. Los tomamos con gratitud, los tomamos con fe y los tomamos en adoración. Comamos todos del pan, mis amados. Gracias, Señor. Tomemos la copa. ¿Y qué tal si adoramos al Señor en esta hora? Unámonos en adoración. Hoy me postro ante Jesús, viste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria al nombre del Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición en medio nuestro. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu bondad, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por darnos la vida, Padre. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esperanza. En ti está nuestra confianza. Gracias porque en ti está la paz que sobrepasa todo entendimiento. Honramos tu nombre en esta hora y te damos gracias, Señor. En el
el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, recordarles nuestra cita el martes a las 5 de la tarde y nuestra programación de Semana Santa. Vamos a tener reunión el día jueves a las 3 de la tarde, viernes a las 3 de la tarde y el domingo, Dios mediante, nos volveremos a encontrar a las 10 de la mañana con una palabra especial en este tiempo de Semana Santa. Una palabra especial que estaré compartiendo. Así de que comparta esto con sus amigos, invítelos, invite a otros para que se unan a nuestro tiempo de adoración y de palabra en esta Semana Santa. Recuerde a la iglesia, cuando usted salga, si puede poner una librita de más de algo y acercarlo a la iglesia. Gracias, porque estamos haciendo mercados para compartirlos, primero, como dice la palabra del Señor, con la familia de la fe. Ese es el mandamiento, dice, primero con la familia de la fe. Entonces, Amor, necesitamos hacerlo. Comentar acerca de Pero eso. duro, Que lo que dice mi esposo, estamos haciendo los mercados, ha sido una bendición. Si usted puede ayudarnos específicamente con huevos, leche, pollo, carne, fruta, verdura, les agradecemos muchísimo. Hay mucha gente que ha sido muy generosa y ha llevado, pero necesitamos organizar los mercados para que tengan varios contenidos. Entonces les agradecemos si nos pudieran colaborar específicamente con esos productos. Muchas gracias. Así es. A través de los grupos de WhatsApp de la iglesia y en nuestras redes y en la página va a estar allí nuestro blog, el blog físico que siempre sacamos, va a estar ahora en unos minutos puesto para que usted lo pueda consultar y a través de él recibir otras informaciones. Mis amados, les bendecimos, un saludo para todos. Bendiciones. Dios les guarde, que tengan un día de bendición y una semana de bendición para todos. Amén. Dios les guarde. Amén. Dios les